Saludos, mi nombre es Gustavo Flores y vamos a discutir brevemente cómo sobrevivir una emergencia médica dentro de una cueva. Para eso vamos a estar hablando de algunos temas que, pues, aunque pretenden no ser la solución a tomar un adiestramiento completo, por lo menos la intención es que tengan una base de lo que toda persona que entra en un ambiente como lo es una cueva debe por lo menos saber para poderse autorrescatar y ayudar a las demás personas con quienes se encuentran. El objetivo primario de todo evento como este es sacar al paciente de la forma más rápida y segura posible. Teniendo esto en cuenta, vamos a prevenir que no ocurran otras lesiones y vamos a tratar aquellas condiciones o cambios fisiológicos que van a tener tanto los pacientes como también los rescatistas potencialmente durante un incidente como este. Así que vamos a comenzar con este pequeño caso. Son las 9 de la mañana. Un grupo entra a una cueva. A las 2:30 de la tarde, un hombre de 35 años sufre un fuerte mareo y cae aproximadamente unos 5 pies. En ese proceso, sufre una probable fractura del brazo derecho y como consecuencia, dos integrantes del equipo salen en búsqueda de ayuda. Salen de la cueva a eso de las 2:30 y a las 4 p.m. el equipo de rescate está listo para entrar. Como pueden ver, han pasado varias horas desde que el evento ocurrió. Y en ese interim, usted se encuentra en ese pequeño grupo de personas dentro de la cueva. Lo primero que usted va a hacer cuando usted se enfrenta a una emergencia es detener lo que está haciendo, respirar profundo y analizar cuál es el problema que está ocurriendo y cómo usted va a asegurarse de que usted está seguro, de que sus demás compañeros están seguros y eventualmente que el paciente o la víctima está segura. La seguridad es la prioridad número uno y es la responsabilidad de todos los integrantes de ese pequeño equipo. Comencemos evaluando la escena. Determine si la escena es segura. Básicamente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Es un accidente? ¿Hubo un desprendimiento? ¿El área no es segura? ¿O el área está contaminada o hay poco oxígeno? La persona no se resbaló, sino que sencillamente se desmayó. Y si le pasa a una sola persona, pues puede ser un bajón de azúcar, pero si le pasan a varias personas simultáneamente, quizás es algo ambiental, o sea que tenemos que considerar el hecho de que la escena potencialmente no sea segura. Y una vez que evaluamos la escena, entonces, mientras comienza la evaluación y el tratamiento del paciente, también comenzamos a evaluar cuál va a ser la ruta de extracción. Muchas veces, como regla general, si la persona puede entrar o pudo entrar, va a poder salir. La víctima responde. Si la víctima no responde y no respira, tendríamos que comenzar reanimación cardiopulmonar. Desafortunadamente, dentro de una cueva, las circunstancias para realizar esto y poder proveer otros cuidados más avanzados van a ser sumamente limitados. Así que si ese es el escenario, a menos que no sea una causa fácilmente manejable, como lo pudo haber sido una asfixia, un paciente que ya esté en la fase de reanimación cardiopulmonar, pues probablemente tiene una situación muy negativa, muy mala, con un pobre pronóstico. Aún así, vamos a concentrarnos en los que sí podemos atender probablemente. Vamos a concentrarnos en aquellos pacientes que tienen condiciones que vamos a poder tratar. Así que vamos a suponer que la víctima responde, que la víctima está respirando. Lo siguiente va a ser buscar evidencia de sangrados visibles y si padece de alguna condición. Y todo esto lo vamos a estar discutiendo sobre la marcha. Las cosas comunes ocurren comúnmente. Así que la causa más común de accidentes o de problemas dentro de una cueva van a ser caídas o fatiga, agotamiento. Otras condiciones que podrían ocurrir son contaminación del aire, inundaciones o exposición al medio ambiente y desprendimiento de rocas y los traumas asociados a esto. El casco tiene unas cualidades muy importantes en términos de protección. No es cualquier casco. Queremos que sea un casco que no solamente proteja
a la persona, sino que inclusive cumpla con unos requerimientos de seguridad que ya están establecidos. Las luces, queremos que por lo menos una luz esté montada dentro del casco, pero tenemos que por lo menos tener 3 fuentes de luces dentro de una cueva en todo momento. Las botas deben ser suficientemente fuertes como para proteger el tobillo y el pie dentro de un ambiente que es bien irregular. Las rodilleras, por la misma razón, son una herramienta de protección. Los guantes, quizás los guantes más baratos en un principio van a funcionar, pero eventualmente unos guantes más resistentes van a ser importantes para un uso continuo. Un bulto que sea capaz de guardar suficiente equipo según sea necesario para el viaje que vamos a estar realizando, incluyendo el equipo de primeros auxilios, y ropa adecuada para el trabajo que vamos a estar haciendo. Entre ellos, si vamos a estar en una cueva que es mojada, sabemos que el algodón es el peor material que podemos tener, porque el algodón no solamente mantiene la humedad, sino que fomenta que el cuerpo esté continuamente en contacto con esa ropa mojada y promueve más la hipotermia. Comida suficiente y agua suficiente. Una bolsa de basura. Y la bolsa de basura no solamente desde el punto de vista ambiental de no dejar basura adentro, sino que sirve de material aislante en caso de hipotermia. Baterías adicionales según el equipo que estamos utilizando. Y un kit de primeros auxilios. Pero entienda que aparte de tener un kit de primeros auxilios con material específico, todas estas cosas que hemos mencionado, que es parte del equipo esencial, también se utilizan en el contexto de una emergencia como equipo de sobrevivencia o como equipo para inmovilizar o equipo para evaluar el paciente. El casco no es negociable. Es necesario que todos los integrantes de una exploración dentro de una cueva cuenten con un casco adecuado. No solamente el paciente, sino también los rescatistas. Todos estamos expuestos a un resbalón o que caiga una roca. Los traumas a la cabeza probablemente van a causar laceraciones. Y las laceraciones en la cabeza van a sangrar mucho. Y las laceraciones en la cabeza sangran mucho porque la cabeza es un área sumamente vascularizada. Y eso va a hacer que cualquier lesión, por más pequeña que sea, inicialmente tenga un sangrado bastante marcado, aunque muchas veces no amenaza la vida. En otras palabras, es bastante común ver una pequeña laceración en la cabeza que produce un sangrado que muy probablemente ya se ha detenido, pero a la inspección inicial aparenta como que es mucha sangre envuelta, aunque realmente no es tanta. Y como les digo, muchas veces ya el sangrado está detenido, y si no se ha detenido se controla fácilmente aplicándole presión directa. Lo que verdaderamente nos preocupa cuando hablamos de trauma a la cabeza son los sangrados internos. Son los sangrados que ocurren dentro del cráneo, cerca de la masa cerebral como tal, y sus espacios alrededor. Como el cráneo no permite que ese espacio se expanda, cualquier sangrado que ocurra ahí adentro va a provocar un aumento de esa presión dentro del cráneo, dentro de la cabeza, y podría entonces ser mortal. Así que muchas veces los primeros signos asociados a un aumento en la presión dentro del cráneo o por la consecuencia de un trauma a la cabeza son cambios en el estado de conciencia. Ese estado de conciencia va progresivamente disminuyendo, y eso es lo que muchas veces nos alerta de que algo importante está ocurriendo allá adentro. Toda víctima que pierde el conocimiento súbitamente en un contexto donde no sabemos cuál fue el mecanismo, pero probablemente pudo haber estado asociado a una caída, vamos a asumir que tuvo un trauma a la cabeza en ese proceso. En otras palabras, si una persona la encontramos inconsciente en el piso dentro de una cueva y hay posibilidad de que hubiese estado caminando en una altura y se haya resbalado y se haya caído, tenemos que asumir que la razón por la cual está inconsciente es porque se dio en la cabeza en el proceso, se resbaló quizás. El resbalón es un accidente, el resbalón no implica que tiene que perder el conocimiento, pero al darse en la cabeza con alguna parte, eso sí puede haber provocado la pérdida de conocimiento. Una forma fácil de evaluar el estado de conciencia es la escala en inglés AFPU, en español ABDI, donde la A significa alerta, una persona que tiene sus ojos abiertos y que responde a cualquier
solicitud, como por ejemplo que abra los ojos o que sencillamente nada, cualquier comentario. Una persona que esté como nosotros ahora mismo está alerta, ¿verdad? Si está alerta, es capaz de abre los ojos por sí mismo. Si yo le tengo que pedir que se despierte, pero cuando yo se lo pido, entonces se despierta, entonces responde a comandos verbales. Si la persona no responde a comandos verbales, pero si yo le aplico un poco de dolor o un estímulo doloroso, la persona entonces responde, entonces diríamos que está en la escala de ABDI en el nivel de dolor. O si por más que estímulo que se le aplique a la persona aún no responde, entonces decimos que está inconsciente. Así que el objetivo de esta pequeña escala es que cuando una condición está empeorando y el nivel de conciencia está empeorando, podemos estratificar, podemos decir de inicio la persona estaba alerta, eventualmente se tornó responsiva solamente a comandos verbales, después respondía solamente a comandos de dolor hasta que eventualmente no respondía. Así que podemos establecer dónde estamos en esa escala. Siempre que el trauma o el mecanismo del trauma sugiera la posibilidad de que ese paciente tenga una lesión o un trauma al cuello o a la espina, es sugerible que ese paciente sea evaluado ante la necesidad de tener que inmovilizarlo. En otras palabras, cuando el personal apropiado responde y puede evaluar al paciente, podría ser posible no tener que inmovilizar al paciente a pesar de que pudiera haber tenido una lesión importante, porque es posible evaluar a la persona y descartar que en efecto esa lesión importante se haya dado. No es que no se haya caído, es que si esa caída ha provocado una lesión en el cuello importante o no. Mientras tanto, mientras ese clearance o ese proceso de descartar una lesión en el cuello se pueda dar, vamos a asumir que el paciente tuvo una lesión a nivel del cuello, si el mecanismo fue un mecanismo dramático, una caída de más de 3 veces su altura, ¿verdad? O si lo vieron como se cayó, se dio en el cuello, la cabeza se dobló, o la persona tiene algún signo que nos diga que algo malo está pasando, como por ejemplo que no puede mover las extremidades después de haberse caído. Esas personas lo que vamos a hacer es mantenerlos inmóviles y los vamos a empacar dentro de una camilla que le provea soporte a esa cabeza, ese cuello y esa espina. Y como ese equipo requiere que entre un equipo de rescatistas profesionales, pues tenemos que salir afuera a pedir ayuda. En este contexto estamos pensando en cosas sencillas que usted sí va a poder hacer. Así que si no hay una probabilidad de que se haya dado en el cuello, no tenemos que inmovilizar a todo el mundo. Trauma al pecho. En el pecho tenemos órganos importantes como el corazón, el aparato respiratorio y vasos sanguíneos. Así que una persona que comience con signos de dificultad para respirar después de haber recibido un trauma al tórax o al pecho, evidentemente pudo haber tenido una lesión importante a uno de esos órganos importantes. El abdomen también tiene muchos órganos y cuando tenemos signos de pobre circulación como taquicardia, pulso rápido, respiraciones rápidas, piel fría, sudorosa, pálida, un estatus mental alterado. Aunque no haya evidencia de sangrados externos, eso no quita que puedan haber sangrados internos. Esos signos nos dicen que algo malo está pasando y si no podemos identificar el sangrado de forma externa, pues quizás podemos sospechar que eso está ocurriendo internamente. Un órgano importante es el acero y está sangrando internamente. Así que esa persona, probablemente la combinación del mecanismo de la lesión y también el examen físico, o sea, en otras palabras, palpamos el abdomen y le duele, está pálido, está sudoroso. Todo eso nos hace sospechar que puede estar ocurriendo una lesión importante a nivel de abdomen y todo eso obviamente se maneja dentro de un hospital. Así que mientras más rápido podamos sacar a ese paciente fuera de la cueva, más oportunidad va a tener de que llegue a una facilidad adecuada en un tiempo razonable. Todo sangrado externo se detiene eventualmente. Obviamente lo que no queremos es que se detenga porque no le queda más sangre en el cuerpo. Así que de inmediato, ante cualquier sangrado externo, el primer auxilio va a ser colocarle presión directa en
la fuente del sangrado. Presión directa, idealmente utilizando un material que provea cierta barrera, ¿verdad? Para que no entremos en contacto directamente con fluidos corporales, ¿verdad? Parte de ese kit de primeros auxilios debe incluir un par de guantes. Y aunque haya agua alrededor, eso no implica que estamos en contacto con los fluidos corporales. Así que tenemos que utilizar equipo de protección personal, aunque estemos en un ambiente acuático. Si la presión directa no controla el sangrado y la vida del paciente corre peligro, o sea, el sangrado es profuso y continúa, entonces vamos a tener que aplicar un torniquete. Normalmente los torniquetes tienen una preocupación teórica de que, pues, luego de un par de horas de un torniquete bloqueando el flujo de sangre a una extremidad, pues podemos afectar otras partes de la extremidad que todavía están viables. Pero la realidad del caso es que si no hay un mecanismo para parar ese sangrado y ese sangrado va a matar al paciente, es más importante salvar la vida. Así que el torniquete va a ser la forma de poder controlar el sangrado en lo que sacamos a esa persona dentro de la cueva. Si tenemos que colocar un torniquete, pues nuevamente continúa ese sentido de urgencia de que tenemos que sacar al paciente fuera de la cueva lo antes posible. Ya no está sangrando, pero aún así el riesgo a las extremidades pues va a continuar. Cualquier trauma a las extremidades va posiblemente a causar una lesión musculoesquelética. En otras palabras, puede romper huesos, puede lacerar tendones, ligamentos, músculos. Así que va a haber dolor. Es muy común que la persona no pueda mover esa extremidad de forma efectiva. Así que las lesiones, los traumas a las extremidades van a provocar un dolor bastante intenso, de moderado a severo. Muchas veces cuando hay un hueso roto va a haber incapacidad para mover la extremidad, se va a dematizar, o sea, se va a hinchar. Va a haber descoloración porque cuando se rompe el hueso muchas veces hay un pequeño sangrado alrededor, así que se va a tornar de inicio rojo, luego amoratado. Podrían haber, en caso de fracturas abiertas, extremos del hueso visibles, y cuando ese hueso lacera vasos sanguíneos o arterias inclusive, pueden haber sangrados, y esos sangrados podrían ser también importantes. Las fracturas en términos generales no amenazan la vida. Las fracturas duelen que se acabó, pero no, la mayoría de ellas no son una amenaza a la vida, excepto cuando afectan algún órgano interno, cuando afectan algún vaso sanguíneo, lo cual podría hacer que haya pobre circulación en una extremidad, o puedan afectar un nervio, que también tenga un efecto neurológico en esa extremidad. Así que muchas veces son aquellas fracturas que protegen esas estructuras importantes son las que nos preocupan, y como tal no es el hueso lo que nos preocupa, es la estructura interna que no esté afectada. Así que, teniendo en cuenta de que las fracturas duelen mucho, mantenga comunicación con su paciente, déjele saber lo que está pasando. La persona quizás está en una posición incómoda, no se puede mover bien, le duele algo mucho. Luego que usted lo evalúa, se da cuenta de que está muy doloroso al tacto, quizás está inclusive deforme. Usted le puede decir a la persona, mira, probablemente esto es lo que está pasando, así que va a seguir doliendo, porque obviamente si el hueso está roto, el dolor va a continuar. Vamos a inmovilizarlo para evitar que se esté moviendo esos huesos independientemente. Así que coopera conmigo para tratar de minimizar el dolor lo más que se pueda, teniendo en cuenta de que va a continuar doliendo. Así que busque de alguna forma que su paciente coopere con usted, y la comunicación en esto es bien importante. Aquí les presento a uno de mis compañeros del curso de rescate en cuevas reciente, donde uno de las diapositivas del curso tenía una herramienta, decía Patient Modification Device. Así que obviamente sería un poquito cromañón pensar que esto es lo que vamos a estar haciendo con un paciente, pero ciertamente nos echamos a reír, y pues Waldemar era la persona ideal para modelar estas circunstancias. Así que un saludo para ti, Waldemar, y gracias por ser el modelo del Patient Modification Device del curso.
Vamos a hablar de emergencias por calor. Y las emergencias por calor las podemos dividir en tres categorías, en calambres, agotamiento por calor y golpe de calor. Los calambres son muchas veces el resultado de pobre hidratación. Así que es importante que si usted va a estar en una actividad de menos de 4 horas, tenga suficiente agua. Pero si va a estar en una actividad donde está en esfuerzo físico por más de 4 horas, comience a considerar el uso de electrolitos o reemplazo de electrolitos, porque usted suda no solamente agua, sino también bota electrolitos como sodio y potasio. Y si lo que está bebiendo no contiene esa misma cantidad de sodio y potasio, entonces están bajando los electrolitos de su cuerpo porque los está botando, pero no los está reponiendo. Así que estas soluciones como Gatorade, Powerade o cualquier otra marca equivalente contienen esos electrolitos que usted necesita. Así que si usted va a estar más de 4 horas trabajando, y muy probablemente dentro de una cueva estamos más de 4 horas, considere que tiene que tener suficiente cantidad de líquido para usted, inclusive para otra persona. Los signos y síntomas de agotamiento por calor muchas veces incluyen debilidad general, mareos, náuseas, vómitos, piel fría, sudorosa y pálida. Cuando la persona está consciente, lo mejor que podemos hacer es sacar a la persona del área de calor, tratar de abanicarla si es posible, quitarle la ropa en exceso y administrarle líquidos. El golpe de calor, o en inglés conocido como heat stroke, ya es un estado más severo que amenaza la vida. Y una de las características que distingue el heat stroke o golpe de calor del agotamiento por calor es la alteración en el estado de conciencia. La persona ya pierde la habilidad de enfriarse. Miremos el sudor como el radiador del cuerpo. Así que la piel no solamente está caliente, sino está seca y muchas veces está roja. El primer auxilio es enfriar inmediatamente a la víctima. Si hay una fuente de poder enfriar a esa persona, un cuerpo de agua, con precaución, esa sería una excelente alternativa. Una inmersión en ese cuerpo de agua, obviamente con asistencia, porque si hay alguna alteración en estado de conciencia, podría ser peligroso dejar a la persona sola, a la víctima sola. Si la persona está consciente, los líquidos se pueden administrar vía oral, líquido suficiente hasta que orine. Si está soñoliento, es importante hidratar a esa persona, pero ya tendríamos que empezar a considerar líquidos intravenosos. La deshidratación severa también es un fenómeno que se puede dar junto con el agotamiento por calor o el golpe de calor, pero también puede ocurrir por sí solo. Sencillamente estás deshidratado aunque no haya calor. Los signos y síntomas de deshidratación pueden ocurrir de forma rápida y se pueden parecer mucho al agotamiento por calor: piel fría, sudorosa y pálida, pulso rápido, débil, alteración en el estado de conciencia. Pero el mecanismo, pues muchas veces es por pérdida de líquido. Puede ser por sudor excesivo, pero también hay algunas circunstancias como diarrea, vómitos o sangrados que pueden provocar deshidratación severa. El extremo en temperatura, opuesto al calor, sería el frío. La hipotermia la vamos a definir como un descenso de la temperatura corporal por debajo de los 35 grados. La temperatura normal está en 37 grados centígrados o 98.6 grados Fahrenheit. El cuerpo pierde calor por varias formas. La primera es por radiación. El cuerpo que esté en un ambiente frío emite calor y ese calor básicamente se pierde en el ambiente. Se transfiere el calor de calor a frío. Así que el ambiente frío le roba al cuerpo el calor que tiene. La evaporación consiste en que cuando el cuerpo suda o inclusive por el aliento, se emiten partículas de agua caliente que se van perdiendo del cuerpo. La convección es por el aire que rodea el cuerpo, que se sustituye por aire frío. La convección es el aire cuando le roba el calor al cuerpo. Y por conducción, que es entrar en contacto directo con una superficie que está más fría y le roba el calor al cuerpo, como el suelo, la ropa o equipo. Así que el calor se disipa con el medio ambiente. Depende de la diferencia que haya entre el cuerpo y el ambiente, pues se va a perder más rápido el calor. Y muchas veces va a ocurrir cuando la víctima no está adecuadamente cubierta. La evaporación va a aumentar mucho cuando la víctima está usando ropa que
absorbe la humedad de la piel, pero la mantiene ahí, como por ejemplo el algodón. Así que es importante utilizar material sintético cuando estamos en un ambiente como una cueva. La convección ocurre cuando el aire remueve el calor del cuerpo. Muchas veces los pasillos principales de las cuevas tienen corrientes constantes de aire, así que se podría considerar mover la víctima y todo el personaje hacia un lugar más protegido, como un pasillo lateral, que no esté tan expuesto a esas corrientes de aire. La conducción va a ser por contacto directo, así que tengan en cuenta que no solamente es la protección que le pongamos a la víctima sobre ella, como mantas por ejemplo, sino también la protección que le colocamos por debajo. O sea, esas mantas deben envolver como un burrito a la víctima. Cuando estamos en el agua, la pérdida de calor es mucho más rápido que en el aire. Así que es bien importante no solamente tener la víctima fuera del agua, sino que la ropa que esté utilizando esté seca. Si usted alguna vez ha tenido temblores que no han podido controlarse, eso es una primera señal de hipotermia. Así que su cuerpo lo que está haciendo en ese momento es intentando generar calor. Cuando usted está contrayendo esos músculos, está generando energía y esa energía se transforma en calor. Algunas circunstancias o algunos medicamentos o algunas sustancias pueden impedir que la persona pueda temblar efectivamente, así que podrían inhibir que la persona genere calor. Tengan en cuenta que usted pierde calor más rápido que lo puede generar. Así que si esa generación de calor está también afectada o impedida, pues la pérdida de calor se va a acelerar más todavía. El trabajo activo también es una forma de generar calor, pero entonces una persona que está inmovilizada, una persona que está lesionada, no se puede mover, ya pierde ese mecanismo para generar calor. Y el mismo cuerpo, pues a través del metabolismo también genera calor, pero si no hay suficiente glucosa, nutrientes, si no hay comida, no hay esos elementos para poder generarlo. Así es que siempre que tenemos una persona en un ambiente que ya está frío, o que está en una altura, o que está en un ambiente con mucho viento, o que hay mucha humedad, o condiciones personales o ingesta de alcohol, están expuestos a factores que favorecen la aparición de hipotermia. Síntomas y signos de hipotermia leve incluyen sensación de frío, piel entumecida, temblor, confusión, irritabilidad, somnolencia, una lentitud en el pensamiento y en el habla, torpeza en manipular algunos objetos, especialmente realizar maniobras de destrezas finas como amarrar un nudo o hacer una tarea que requiera el uso de los dedos. Va a tener una debilidad para poder caminar y torpeza que va a causar tropezones y caídas frecuentes. La hipotermia moderada, interesantemente, la persona deja de temblar. Y el dejar de temblar significa que ya pierde la habilidad de generar calor, así que va a entrar en un espiral de la temperatura cada vez continuar bajando más todavía. Y aquí la persona llega a inclusive parecerse como si estuviera muerta, porque va a empezar a alterarse el estado de conciencia, el pulso va a empezar a bajar, la presión va a empezar a bajar, las respiraciones van a empezar a bajar. Hasta que eventualmente, el caso de hipotermia severa, la persona está en un estado de inconsciencia o de coma, el pulso y la respiración están indetectables. Así que si usted pierde calor más rápido que lo puede generar, lo más importante para prevenirlo es mantener una buena producción de calor. Tenga un entrenamiento adecuado, ejercicio constante, una alimentación rica en calorías si va a estar haciendo actividad física y una hidratación adecuada. Durante cualquier exploración de cuevas tiene que estar atento a la aparición de cualquier síntoma de hipotermia en el grupo o en usted mismo. Disminuya la posibilidad de que esto se dé usando ropa aislante, utilizando mantas térmicas o un refugio adecuado si fuera necesario tener que esperar, utilizar bolsas de calor o inclusive crear una pequeña fogata de ser necesario o de ser posible. Sustituya ropa húmeda por ropa seca
y utilice material aislante cuando tenga que evitar pérdidas por conducción. Probablemente usted no va a llevar un termómetro con usted, a menos que no tenga un kit de primeros auxilios. Sin embargo, no es necesario un termómetro para sospechar los signos de hipotermia o para darse cuenta de que la persona está entrando en hipotermia. Si es posible, establezca cuánto era la temperatura inicial y monitoree cuál es la tendencia, si es que está bajando o está subiendo. Tenga en cuenta que es muy probable que como parte de la operación usted tenga que esperar inclusive quizás hasta horas en un mismo lugar. Así que usted también podría estar expuesto a desarrollar hipotermia. Lleve suficiente agua, lleve suficiente comida. Y si va a estar mucho tiempo sentado dentro de una cueva, inmóvil, tenga en cuenta que la ropa mojada, la conducción, todo esto son factores que también ustedes lo pueden ver afectado. Este no es el momento de llevar dieta, este es el momento de asegurarse que estamos comiendo la cantidad de calorías que necesitamos para lo que estamos haciendo. ¿Cómo atendemos la hipotermia? Pues primero que nada de bebidas alcohólicas, porque las bebidas alcohólicas, primero que nada, no deben de estar dentro de una cueva, y segundo, son deshidratantes de por sí. Si es posible, podemos dar líquidos calientes o líquidos que sean azucarados. De ser posible, comenzamos a calentar activamente esa persona. Y si la persona puede moverse por sí mismo, vamos a recomendarle que no se quede sentada, que no se quede inmóvil, sino que sea parte de su propio esfuerzo para autorrescate. Así que nuevamente, el tratamiento para la hipotermia leve puede ser fomentar a que la persona se valga por sí misma. Pero en el caso de la hipotermia moderada, es muy probable que ya la persona ya es incapaz de hacer ninguna acción por sí misma. Así que tenemos que crear un refugio, tenemos que crear un aislamiento al suelo, meter a esa persona en un saco de dormir, calentar y humidificar el refugio, utilizar bolsas de agua si es posible en áreas centrales del cuerpo, bolsas de agua caliente. Podríamos considerar calor corporal. Y la idea es que esa temperatura vaya aumentando gradualmente, porque un aumento súbito, al igual que cualquier movimiento brusco, podría desencadenar arritmias cardíacas. Si la persona está consciente, le podemos dar líquidos calientes para beber, pero si está inconsciente o al un estatus mental alterado, no le vamos a dar nada por boca. Ningún paciente debe morir por hipotermia luego de haber comenzado la evacuación. Es nuestra responsabilidad identificar y tratar agresivamente la hipotermia en el momento en que ya estamos con nuestra víctima. El sample es una forma fácil de identificar de qué padece una persona. Y el sample significa, cada una de esas letras tiene un nombre. La S significa signos y síntomas, la A significa alergia, si padece de alguna alergia, la M, los medicamentos que toma el paciente, P, padecimientos presentes o pasados, la última ingesta es la L, y E, de cuál fue el evento que precedió la emergencia. La idea de esto es que nos sirva como una herramienta para identificar de qué esta persona padece y qué puede ser lo que está ocurriendo en este momento en base a su historial previo. Así que estas preguntas nos ayudan a enfocarnos en qué es lo que tenemos que preguntar a toda persona de quien queremos saber un breve historial médico. Otro tema sumamente importante es el soporte emocional. Tengan en cuenta que una víctima que está completamente inmovilizada es totalmente dependiente de los rescatistas, y eso podría ser una experiencia aterradora para el paciente. Así que una de sus funciones como parte de ese equipo de trabajo va a ser continuamente mantener comunicación con su persona, con su víctima, con su amigo, compañero, porque a fin de cuentas, si usted estaba en ese pequeño grupo, es una persona con quien usted entró desde afuera a la exploración. Así que ese soporte emocional va a ser crítico durante cualquier fase del rescate. La decisión de caminar o cargar es una decisión bien importante, ya que siempre que podamos mantener la operación en el menor riesgo posible para todos los envueltos, vamos a tratar de hacerlo. El cargar una persona implica más equipo, más personas y más tiempo. Quizás una forma, no sé cuán basada en evidencia sea, pero un estimado que una vez yo escuché es de 6 a 7 veces el tiempo que nos toma
entrar caminando a la cueva lo que nos va a tomar sacar a una persona en una camilla de una circunstancia difícil. Por lo tanto, estamos hablando de un escalón sumamente alto en el nivel de riesgo, en el tiempo, en la cantidad de recursos que requieren y la posibilidad de que haya más accidentes como parte de una operación que quizás se pudo haber manejado de una forma más simple. Así que si le podemos sacar a la víctima lo antes posible de la forma más segura y efectiva posible, tratemos de hacerlo de esa manera, de la forma más simple posible. Así que continuemos con este caso. Cuando llegamos a nuestro paciente, el paciente estaba despierto pero desorientado, no había dificultad para respirar, no habían sangrados visibles y en su historial previo decía que padecía de diabetes. Así que como parte de los primeros auxilios, sus compañeros le ofrecieron la comida que traían y el paciente se mejoró e intenta salir por sí mismo, pero ante el esfuerzo físico volvió a marearse, volvió a caerse, así que decidieron esperar por el equipo de búsqueda y rescate, el cual exitosamente pudo sacar a la persona aproximadamente unas 4 horas más tarde. ¿Qué equipo médico usted debería tener? Partiendo de la premisa de que cuenta con el conocimiento de cómo utilizarlo, pues tijeras, un collar cervical podría ser útil, duct tape, eso va a resolver muchas cosas, vendaje en gasa, un inmovilizador maleable como la marca Samsplint o una alternativa igualmente efectiva, vendajes elásticos, equipo de acceso intravenoso si es profesional de la salud, papel a prueba de agua y lápiz o bolígrafo, un termómetro, pinzas o safety pins, un estetoscopio, y aquí puede tomar la presión si sabe utilizarlo, y una bolsa de basura que no solamente es para mantener un ambiente protegido, sino también sirve para crear una barrera en casos de hipotermia. Conozca su equipo de trabajo, conozca quién es quién en su equipo, conozca sus habilidades, sus limitaciones, su condición física. Si es posible, también conozca las condiciones médicas cuando usted deba saberlas. Déjele saber a la gente afuera dónde usted va a estar, cuándo usted va a entrar y también cuándo se espera que usted salga. Y cuando salga, asegúrese de que le deja saber a esa persona que ya salió. Este contacto en la superficie puede ser la persona que comienza una operación de rescate cuando ese equipo no ha salido. Muchas veces el cuidado más importante es proporcionado por el grupo que acompaña al accidentado. Y eso le llamamos en inglés Small Party Rescue. Significa las personas con quien están en ese momento son los que más rápido van a poder proveer la ayuda porque ya están allí. Y son las personas que tienen el potencial de hacer que un pequeño incidente se mantenga pequeño o que un pequeño incidente, por no estar preparado, por no tener los conocimientos, tener que esperar a que más personas lleguen y quizás extender innecesariamente la duración de lo que pudimos haber manejado mucho más rápido. Así que de ahí es la importancia de que tengamos unos conocimientos básicos de primeros auxilios. Sin embargo, esto no quita también tener un poco de sentido común y evitar hacer algunas cosas, especialmente cuando el tiempo no es el más favorable para hacer algunas actividades que pues podrían, en algunas circunstancias, poder ser más peligrosas de lo que queremos que sean. Por lo tanto, estas son actividades que podrían, que ese riesgo se puede mitigar si mantenemos esas variables bajo control. Adiéstrese y tenga siempre a la mano un equipo de primeros auxilios. El primer adiestramiento que usted debería tomar sería un curso de Heart Saver, primeros auxilios CPR y AED de la American Heart Association. Se puede comunicar con nosotros para más información de cómo hacer esto. También podemos hacer un curso un poquito más extenso, Wilderness First Aid o Wilderness First Responder, que son cursos diseñados para personal que va a estar en ambientes como estos, mucho más remotos. Y también no dejo de pasar la oportunidad de mencionarles que si tienen la oportunidad de participar de un curso de la National Cave Rescue Commission o la NCRC, que es parte de la Sociedad Nacional de Esperología, no pierda esa oportunidad. Durante el año pasado tuvimos una sesión aquí en Puerto Rico, un nivel 1 y un nivel 2, y tenemos un equipo de cada vez más personas preparadas en Puerto Rico para ayudarnos mutuamente en caso de un incidente como esto. Y en este equipo también contamos con Waldemar y su Patient Modification Device.
Prepárese para lo peor, pero espere lo mejor. Muchísimas gracias.